Bienvenidos todos y todas a esta primera ayudantía denominada Estadística Descriptiva. Mi nombre es Valentina Serpa y junto con David vamos a ser sus ayudantes de este curso. Así que cualquier duda que ustedes tengan pueden enviarnos un correo o comunicarse con nosotros mediante el medio que estimen más conveniente. Por favor, no tengan temor en preguntar. Cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlos, así va a ser. Entonces, para partir del ejercicio 1, vamos a leer en primer lugar el contexto que nos plantea. Nos dice: en un río al cual se descargan aguas de una central termoeléctrica, se comienza a presentar mortandad de los peces. Los lugareños culpan a la empresa por descargar sus aguas a una mayor temperatura, lo que disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua y termina matando a los peces. Sin embargo, la central se defiende indicando que sus descargas cumplen la norma y que todo está registrado y fiscalizado. Sin esperar el actuar de la entidad fiscalizadora, un grupo de estudiantes de una universidad deciden evaluar la hipótesis de los lugareños. Para registrar la concentración de oxígeno disuelto en el río, consiguen un analizador de oxígeno ya usado y en situación de ser desechado, que de todas maneras utilizan, argumentando que un mayor número de mediciones debería disminuir el error producto de las fallas por tiempo de uso del instrumento. Las mediciones se presentan en la tabla 1. Entonces, aquí tenemos los datos registrados por los estudiantes, en donde se midió, ¿cierto?, la concentración de oxígeno disuelto en el río. Entonces nos dicen, además, si la concentración típica de oxígeno disuelto en el agua es entre 7 y 12 miligramos por litro, calcule el promedio, desviación estándar, mediana y moda del conjunto de datos. En base a estos resultados, indique si existe baja en la concentración de oxígeno disuelto en el río. Entonces, aquí podemos ver un esquema de cómo vamos a enfrentar este ejercicio. En primer lugar, ya leímos el problema, ¿cierto? Leímos las preguntas y hemos descubierto que tenemos que calcular los estadígrafos: promedio, desviación estándar, mediana. Tenemos unidades que son miligramos por litro, y aquí se refiere a hacer una observación de la tabla. ¿Por qué? Porque hay veces en que nosotros podemos estar presentes ante datos anómalos, es decir, existen grandes diferencias entre los valores. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 100 y tengo valores de 3, son diferencias notorias, significativas, de que parece que hay un valor que es anómalo. ¿Ya? Además nos dicen que nos dan un tip aquí, que las funciones a utilizar en el Excel van a ser estas. ¿Ya? Entonces, volvemos, vamos a copiar la tablita. Entonces aquí tenemos las mediciones de los estudiantes. Y vamos a calcular, aquí vamos a poner cálculo de estadígrafos. Vamos a calcular entonces el promedio, la desviación estándar, la mediana y la moda. El promedio lo calculamos con esta función, entonces, la desviación estándar, la función desves.m de muestra, la mediana, entonces, y la moda. Cabe mencionar, ¿cierto?, que el promedio representa el centro de masa de los datos. La desviación estándar es una medida asociada a la dispersión. Y la mediana, si ordenamos los valores de menor a mayor, va a corresponder al central, ¿cierto? Y la moda hace referencia
al número que más se repite, el que mayor frecuencia tiene. En este caso, no tenemos moda porque todos los valores tienen frecuencia 1, no hay ninguno que se repita. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene. Ya. Y nos preguntaban entonces que, en base a estos resultados, indiquemos si existe baja en la concentración de oxígeno disuelto. Podemos ver que aquí nos decían que la concentración típica de oxígeno disuelto es entre 7 y 12. Y nosotros obtuvimos un promedio de 5,6. Entonces, a priori, nosotros podemos visualizar que existe una baja en el oxígeno disuelto. Y en base a estos datos, podría ser entonces que es la central la culpable de esto. Pero vamos a seguir revisando. Porque la desviación estándar que obtuvimos, que decíamos que era la dispersión de los datos, y es como la diferencia que existe entre los valores que yo tengo y el promedio es de 3, lo cual es un valor bastante elevado y puede estar asociado a una falla en el instrumento que no sea el más adecuado. Recordando que en el enunciado a mí me dicen que se está usando un analizador de oxígeno que ya fue usado y está en situación de ser desechado. Por lo tanto, no necesariamente es la central la culpable de esto. Puede ser otra medida natural o en definitiva la población puede estar generando ahí algún efecto. Entonces en la pregunta B nos dicen, la central enterada del estudio indica que no son válidas pues el instrumento utilizado no es ideal, lo que entregaría resultados sesgados. ¿Qué significa esto? Que los resultados están concentrados en uno de los extremos. Tiene sesgo. Entonces nos piden comprobar si se cumple lo mencionado por la central a partir de un histograma. Entonces, vamos a irnos a la elaboración del histograma. Cuando yo elaboro un histograma, yo necesito un mínimo, necesito un máximo, necesito un rango, el número de datos totales, el número de clases y un rango que yo voy a ir sumando a cada límite inferior este valor que obtenga, que es el ancho de clase, para poder ir determinando los límites del histograma. Entonces el valor mínimo, vamos a usar la función min de los valores que aquí tenemos, el máximo, el rango que corresponde a la diferencia entre el máximo y el mínimo, el número de datos, en este caso tengo los valores de las mediciones que son 20, pero puedo usar la función contar, el número de clases, que va a ser la raíz del número de datos que tengo. En este caso nos dio 4,47, pero yo no puedo tener, digamos, como medio intervalo. Por lo tanto, lo voy a aproximar y siempre este valor debe ser un entero. Voy a poner 5. Y el rango intercuartil, el rango que va a corresponder al ancho de clase, va a ser el número de clases, el rango, dividido en el número de clases. Y obtengo 1,86. Aquí para no confundirlo voy a poner ancho de clase. Entonces vamos a tener 5 clases. Y voy a tener un límite inferior, límite superior, la etiqueta de clase o marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. El límite inferior de mi primera clase va a corresponder al valor mínimo, mientras que el límite superior va a ser el mínimo
más el ancho de clase fijado. ¿Ya? Yo fijo una variable utilizando función F4. Si se fijan, es equivalente a ponerle los signos de signo peso. La etiqueta de clase o marca de clase va a ser el promedio de ambos valores, de ambos límites. La frecuencia absoluta, yo voy a poner contar si, la función contar si, y yo tengo que poner un rango que va a corresponder a mis datos fijados y a una condición. En este caso, yo voy a poner mayor igual que el límite inferior menos contar si el rango nuevamente y mayor que el límite superior. De esta manera, entonces, yo voy a acotar la cuenta que yo quiero que me realice. Quiero que me cuente cuántos valores tengo en este intervalo. La frecuencia relativa, entonces, va a corresponder a la frecuencia absoluta dividido al número de datos. Y aquí nuevamente lo voy a fijar. Este valor yo lo quiero en porcentaje. En este caso va a corresponder al mismo. Entonces luego, mi límite inferior de mi segunda clase va a corresponder al límite superior del anterior. Por lo tanto, ese. Y vamos a determinar límite inferior más el ancho de clase nuevamente. Etiqueta, que decíamos que era el promedio. Aquí vamos a copiar. Bueno, de hecho, podemos... y este valor va a ser la suma de este más este. Por lo tanto, ahora puedo tomar esto y bajar, buscando, cierto, que se me cumpla, que sea el 100% de frecuencia acumulada en mi última clase. Teniendo esto, entonces, yo puedo construir el histograma. ¿De qué manera lo voy a construir? Yo quiero que me grafique la etiqueta de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Yo, para marcar los tres, estoy utilizando control. En el teclado control y marco los que quiero. Y me voy a insertar. Gráficos recomendados. Voy a ir a todos los gráficos. Combinado. Y le voy a pedir... A ver, aquí me está graficando algo de más. Vamos a graficar entonces la frecuencia absoluta, la acumulada, combinado en el eje secundario. Ya. Aquí entonces tenemos el histograma donde en el eje Y del lado izquierdo tenemos la frecuencia absoluta, mientras que acá presenta la frecuencia relativa, o sea, acumulada. Por eso llega hasta 100. Y tenemos las 5 clases. Entonces vamos aquí a poner modificar nombre de la serie, frecuencia absoluta. Y aquí la frecuencia acumulada. Ya. Entonces, ¿qué podemos observar del histograma? Podemos visualizar que
está centrado al lado izquierdo. Si recordamos, en el enunciado nosotros nos decía que la central proponía que no es válido los datos que nosotros tenemos, o sea, que fueron tomados por los estudiantes, porque iba a entregar resultados sesgados, concentrados en un extremo. Y en este caso, nosotros podemos visualizar eso porque aquí hay una acumulación, hay una concentración en el lado hacia la izquierda, en el extremo izquierdo del histograma. Por lo tanto, nuestros datos presentan sesgo, tal cual como decía la central termoeléctrica. Dicho esto, entonces, vamos a irnos a esta segunda parte, que dice que la empresa decide realizar su propio estudio y replican el experimento de los estudiantes, pero con un analizador de oxígeno nuevo. Entonces, a priori, nosotros vamos a saber aquí, ya no podemos echarle la culpa a que el analizador está malo, entonces, dependiendo de los datos que aquí obtengamos, vamos a saber si la hipótesis de los lugareños es correcta o no. Tenemos el registro de los datos de la empresa y nos piden determinar si existe diferencia entre ambos experimentos a partir de un diagrama de caja y bigote. Y luego nos dicen que comprobemos la hipótesis de los lugareños y qué medidas se deberían tomar. Por lo tanto, vamos a volver a copiar estos nuevos datos que tenemos. Aquí entonces a los datos de la empresa. Vamos a calcular nuevamente los estadígrafos. Y vamos a acompañarnos aquí de la diapo. Entonces, nosotros ya realizamos esta parte, entonces aquí voy a poner ancho de clase, para no confundirnos. Y ahora nosotros vamos a tener que determinar, realizar un diagrama de cajas y bigotes, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros necesitamos determinar los cuartiles, y para eso vamos a utilizar esta función. Cuartiles.inc, donde me va a pedir los datos, y tengo que poner o 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo si quiero calcular el mínimo, el primer cuartil, el segundo, el tercero, y así. Entonces, el diagrama de cajas y bigote es una representación gráfica de un conjunto de datos que describe dispersión y simetría. Me exige calcular los cuartiles para poder realizarlo, y estos cuartiles es una división de la muestra de datos, de mis 20 datos que tengo en este caso, en 4 partes iguales. Entonces el primer cuartil va a representar el 25% de los datos que es menor o igual a ese valor, el segundo cuartil que va a corresponder justo al valor medio, el tercer cuartil que va a representar al 75% de los datos, y finalmente yo voy a abarcar a todos los valores y el cuarto cuartil va a corresponder al valor máximo. Y además, el rango intercuartil es la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, abarcando el 50% central de los datos. Con esto, entonces, nos vamos a ir a la ejecución en el Excel. Por lo tanto, vamos a calcular los cuartiles, ¿cierto?, asociados a los datos de los estudiantes y de la central de la empresa para poder compararlo. Por lo tanto, aquí vamos a tener cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuarto. Entonces, vamos a utilizar la función cuartil.inc, que en este caso yo puedo usar el mínimo, la que decía función.exe no considera el valor mínimo, que es como 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener este, y como les decía aquí, valor mínimo pongo 0. Mientras que para la empresa va a ser cuartil.inc, que estos datos.
y cérvol. Y me olvidé de calcular los estadígrafos. Desviación estándar. Y vamos a irnos con eso. Promedio. M. Ya. Notar aquí que la dispersión, es decir, la desviación estándar, es 1,4 y anteriormente se obtuvo un valor de 3. Por lo tanto, a priori podríamos visualizar el efecto que hizo el analizador. Seguimos calculando entonces INC, los datos. 1, aquí ya lo voy a copiar y pegar. Aquí vamos a poner 2, aquí vamos a poner 3 y finalmente el cuarto. Y aquí entonces lo mismo para la empresa. Sería 1, 2, 3 y finalmente el cuarto. Ya. Armando entonces esto, vamos a irnos al diagrama. Vamos a marcar los valores que yo quiero graficar. Insertar o los gráficos y aquí, cajas y bigotes. Entonces, el azul, aquí vamos a poner título, diagrama de cajas y bigotes. Literal el nombre por las cajitas de los bigotes que tiene ahí. ¿Cierto? Y vamos a poner la leyenda, donde la serie 1 corresponde a los valores de los estudiantes, mientras que la serie 2 a los de la empresa. Entonces, ¿qué información nos entrega este diagrama? Nosotros podemos visualizar que la empresa obtiene datos que son simétricos, porque su caja justo corta en el donde está aquí la X marcada. Además, a nosotros nos entrega el tamaño de esta caja, digamos, entre 12 y aquí pasadito de 8, es el rango intercuartil, que decíamos que era el 50% central de los datos. Por lo tanto, eso nos confirma la simetría que tiene, mientras que esta no presenta simetría y además, si vemos que a nosotros nos habían dicho que la concentración típica de oxígeno disuelto en el agua es entre 7 y 12, en el caso de los valores entregados por la empresa, estamos dentro de ese rango, mientras que en los valores del estudiante, no. Dicho esto, entonces, los lugareños no se cumple su hipótesis, no es, en base a este análisis que realizamos con estos valores, no es la empresa la culpable de la muerte de los peces y por ende va a tener que buscar otras causas, ya sea naturales o de otro sector de la población que pueda estar afectando a esta vida del río. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera finalizamos el ejercicio 1 de la ayudantía y cualquier duda no olviden que pueden consultarme mañana en el bloque 6 de la ayudantía y estaremos atentos y felices de responder sus dudas. Eso, que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos y harto ánimo en este inicio de semestre.